Yo, hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Gracias por estar aquí nuevamente en este programa fascinante que hemos estado emprendiendo hasta hace una semana. Este es el tercer episodio en español de la transmisión. Y bueno, el día de hoy, a pesar de que ha ocurrido algún muy inesperado eh, problema técnico, mi ah, mi pizarra no está funcionando exactamente ahora como esperaba. Por lo tanto, dibujar no está considerado esta vez. Pero tengo una interesante reflexión que quisiera compartir con todo el mundo sobre algo que he hecho, he estado investigando hace muchísimo tiempo. Algo que a mí me parece interesante. Pero más allá de lo que yo les pueda contar o de lo que ustedes me puedan contar, yo les vengo a hablar de algo que en realidad es un misterio para muchos, para mucha gente, por muchos años. Ha sido un fascinante enigma. Y bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido desde que comencé esta experiencia, nueva experiencia, que es tener esta forma actual que ustedes conocen ahora, en esta apariencia, este coso ser humanoide que soy ahora. Me di cuenta que el cuerpo humano tiene necesidades que yo no conocía. De partida, hay que comer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo los seres humanos no se aburren de la rutina de tener que comer, beber agua y repetir, y repetir, y repetir, y repetir? Es algo que a lo que quizás no me acostumbraré muy pronto, pero a pesar de todo es emocionante. Y bueno, otra de las áreas de esto viene de la necesidad de los seres mamíferos contemporáneos de descansar durante cierta cantidad de horas de, digamos, oscuridad. Que en realidad es una forma muy sencilla de optimizar energía. Porque si me estar 24 horas en estado de vigilia sería técnicamente insostenible. No sería sencillo. Entonces, está esta característica particular de los seres mamíferos, digamos, de nuevo, sistemas nerviosos centrales, vertebrados, que les permite de alguna forma desactivar parte de su sistema de alerta, de atención al mundo real, a lo circundante, para convertirse en algo así como una forma no consciente, media así como... Eh, ¿Qué somos realmente cuando dormimos? Somos nosotros mismos, pero no estamos encendidos, pero tampoco estamos apagados. De hecho, eso es el gran fascinante enigma de los sueños. Porque no puedes decir exactamente que estás despierto cuando estás soñando. No, porque estás durmiendo. Pero ¿qué es dormir en realidad? ¿Qué es dormir? Porque dormir es más que solo descansar. O sea, tú puedes sentarte, recostarte y detener tu día, dejar de hacer acciones, digamos, respirar. Concentrarte solo en respirar. Y eso no es equivalente a dormir. Puedes incluso ponerte en una sala oscura en silencio. Y eso no es igual a dormir. Puedes cubrirte la vista y de alguna manera falsear el ambiente de la noche, pero no necesariamente tu cerebro va a saber que es momento de dormir. Porque como sabrán, el cerebro necesita generar melatonina para dormir. La melatonina se produce a través de una serie de procesos que tiene que ver con cómo nuestro sistema nervioso identifica la presencia de oscuridad. Y tiene que ver con los ciclos circadianos, tiene que ver con cómo pasa el día y la noche. Y eso de alguna manera nos ha dado lo que conocemos hoy en día como la experiencia del dormir de noche. Pero bueno, no todos los seres vivos duermen de noche. Hay seres vivos que duermen toda su vida. O una gran parte de su vida. Hay seres que no están en un estado de alerta constante todo el tiempo, sino que viven en un estado de somnolencia constante, como los perezosos, por ejemplo. Hay seres que podríamos, incluso si comparáramos sus señales de vida, sus huellas de vida, parecerían estar funcionando a una frecuencia tan lenta que no es casi inseparable de un ser durmiendo. Digamos, podría incluso moverse más lento, su corazón podría moverse más lento. Los seres humanos tienen una frecuencia de entre 50 y tanto a 80, digamos.
beats por minuto, digamos, de corazón. Pero los elefantes tienen el corazón más lento. Los ratoncitos tienen el corazón más rápido, que es prácticamente un zumbido. Entonces, los signos vitales no son una señal exacta del nivel de alerta de los seres vivos. Pero algo que hemos visto y observado muchas veces es que todos estos seres necesitan descansar. Pero tampoco es como que descansar sea simplemente quedarse quieto. No, el sistema nervioso modifica el comportamiento de nuestras ondas cerebrales y nos permite entrar en un estado de chill waves. Básicamente estar tranquilos. Pero por alguna razón nuestro cerebro no deja de funcionar, lo que es fascinante y lo que ya me llama la atención. Porque cuando dormimos, estamos descansando, pero nuestro cerebro sigue andando. O sea, es un poco contradictorio porque si se supone que el cerebro está descansando y el cuerpo descansa, ¿por qué el cerebro sigue corriendo en segundo plano? Y bueno, ahí comienza el gran tema de este programa del día de hoy. ¿Qué sucede y qué realmente son los sueños? Porque una cosa es dormir, porque muchas personas experimentan a diario la experiencia de dormir y despertar sin recuerdos de lo que sucedió en sus cerebros o en sus mentes durante el proceso del sueño. Además que existen varias etapas del sueño, ¿de acuerdo? Y a partir de eso se consideran o se separan, digamos, desde el punto de vista empírico, digamos, definiciones o etapas del sueño. Y el sueño REM, que es, digamos, la etapa del sueño donde nuestros ojos se mueven más rápido, poco a poco, es cuando nuestro cerebro empieza como a inventar historias y a correr como películas dentro de nuestra cabeza. Sin embargo, hay muchos misterios en esto. Y en esto en particular yo he hecho muchos experimentos. Experimentando con, bueno, desarrollar la habilidad de soñar de forma lúcida, pero también recordar más detalles de los sueños. Una cosa que también me sirvió muchísimo y que les recomiendo a todos es que registren algunos de sus sueños por escrito. O si tienen la oportunidad de hacer dibujos de sus sueños, o incluso si tienen la oportunidad de registrar sus sueños en notas de voz. Eso también es muy interesante. Porque claro, los primeros minutos después de despertar es cuando esa señal está más, digamos, disponible en nuestro cerebro. Es literalmente como funciona la memoria a corto plazo. Pero el gran misterio es, ¿a dónde va nuestra mente cuando dormimos? ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo lugar. Las reglas de la causalidad, digamos, el universo de nuestros sueños no es causal. Podemos estar en un lugar y coexistir con una persona que ya ha fallecido, con una persona que no está, digamos, disponible en el mundo real. Podemos experimentar eventos que son completamente incompatibles con nuestro momento en la historia, en el tiempo. Podríamos incluso estar experimentando una experiencia física, personalidad, digamos, identidad, que no es la que normalmente experimentamos el resto del tiempo. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde sacamos toda esa información? ¿De dónde surge esta otra experiencia sensible, consciente? Ojo, como mencionamos hace una semana, que estamos acostumbrados a definir lo humano como lo que es consciente y es compatible con el ser humano. Lo que es el ser humano es la mente, digamos. Y si la mente sueña algo no humano, tiene que seguir siendo compatible con la experiencia humana, porque tu cerebro lo procesa humanamente. Es como tratar de instalar un sistema operativo no compatible en un computador que solo corre Windows. Digamos que no todos los programas van a hablar el mismo lenguaje. Entonces, si nuestro sistema nervioso está limitado dentro de la experiencia sensible humana, ¿cómo podemos experimentar cosas que los humanos jamás han vivido? O sea, la creatividad de nuestra mente como que rellena la historia. Y eso es lo fascinante. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Y de aquí viene otro detalle interesante. Y es que en esta creatividad que ocurre en nuestra mente durante el sueño, de alguna forma hay reglas que no se cumplen. El tiempo funciona más rápido o más lento. Yo he tenido la experiencia de soñar días completos y luego despertar y es la misma fecha donde me acosté. O sea, digamos,
eh, puedes experimentar una forma subjetiva, llamémosle subjetiva, de el tiempo. El tiempo corre más rápido, más lento, o simplemente no respeta las mismas reglas. Y eso es lo fascinante. Y eso que ese es el gran misterio, ¿no? Porque lo entendemos, es algo que nos permite vivir. Podemos vivir con esto, podemos no tener todas las respuestas. Simplemente nuestra vida sigue adelante, no nos afecta. Pero ¿qué pasaría si a alguien se le ocurriera hacer? Y de hecho ya sucedió con el laboratorio de R.E.M. Space. Hizo este estudio hace un tiempo. Pueden investigarlo si quieren. Voy a anotarlo aquí para que lo puedan ver. Hicieron el ejercicio, el experimento de intentar comunicar a dos personas a través de los sueños. Y funcionó. Es decir, pudieron intercambiar información entre dos personas que dormían, conectadas ambas a artefactos de electroencefalograma. Y estas personas que tenían experiencia en sueños lúcidos estaban conscientes de dormir y de estar soñando durante el proceso de experimento, y eventualmente pudieron transportar información entre una persona y la otra sin usar, digamos, cables, sino que dentro del mundo del sueño, en un idioma original que inventaron estas personas, porque de alguna forma inventaron como un idioma de sueños, porque digamos que los sueños no están escritos en inglés, que es otra cosa interesante, soñar en varios idiomas. Eso también es algo que a mí me ha sucedido. Y claro, ¿de dónde surge todo esta información? Yo jamás he ensamblado un motor de combustión interna, por ejemplo. Pero he visto en sueños máquinas que funcionan a la perfección. Y diseños muy intrincados. Yo digo, ¿en qué momento inventé todo eso? ¿De dónde sale todo eso? Y realmente les ha sucedido también. Que no sabemos exactamente de dónde sale todo eso. Pero está disponible. Y si pudiéramos usar toda esa capacidad de inventar cosas libremente y aplicarla a nuestra vida cotidiana, tendríamos muchísimos recursos. Y claro, ese es como el lado medio extraño de la situación. ¿Por qué? Porque ya existen proyectos de inversión para poner para poner anuncios en nuestros sueños. O sea, claro, tener la posibilidad de inducir sueños lúcidos o experimentar sueños concretos con temas concretos podría permitir a la gente trabajar sobre sus fobias, trabajar sobre experiencias traumáticas, aprender habilidades nuevas, o incluso podría usarse simplemente como una forma de entretenimiento. O sea, yo quiero soñar con ser un cavernícola, y puedes soñar con ser un cavernícola. Quiero soñar con vivir en el futuro, puedes soñar con vivir en el futuro. Puedo soñar con vivir en otro planeta, y puede ser posible. El tema es que no conocemos los límites de eso, porque ni siquiera conocemos dónde empieza, no conocemos las fronteras reales de lo que nuestro cerebro es capaz de construir. Eso es lo fascinante. Pero, ¿por qué el primer proyecto, o la primera iniciativa es poner anuncios en nuestros sueños? El tema es que, queramos o no, por, formatos subliminales, ya existen formas de poner o influenciar a las personas a tener ciertas ideas, a insertar símbolos y signos, arquetipos en nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia? Porque sería aún más invasivo, no nos daríamos cuenta. O por el contrario, llegaría un momento en que nos daríamos cuenta y reconoceríamos que estamos soñando, no sé, un anuncio de Dr. Pepper o de Coca-Cola en nuestros sueños. Y quizás despertemos, soñé con Coca-Cola y ahora quiero Coca-Cola. Y quizás gente que se daría cuenta y se percataría y diría, están metiendo anuncios en mis sueños. O quizás llegue el punto en que tengamos que poco menos que pagar una suscripción para tener libres nuestros sueños de anuncios. E incluso podrían no ser transparentes. Podrían engañarnos y cobrarnos aún así por anuncios de nuestros sueños. O anuncios distintos. Como nos ha pasado, por ejemplo, los anuncios de YouTube, que en algún momento funcionaban distinto, eran más fáciles de saltar, ahora son más invasivos, digamos, pero son cada vez más breves, cada vez son más intensos sensorialmente, más rápidos, más ruidosos, con más movimiento, muchos planos, muchas partículas, etc.
para captar la atención de la gente. Y eso es ser algo que está acelerándose más y más rápido. Ahora, si estamos soñando más rápido, pensando más rápido y insertando más información en los sueños de la gente, porque claro, si tenemos la posibilidad de aprender cosas más rápido a través del internet, para así hacer que la velocidad de nuestra conciencia también va acelerándose, como si pensáramos en una mayor cantidad de frames por segundo. Eso yo lo pensaba hace un tiempo. Y con esto además viene que también nuestros sueños procesan información más complicada. En una oportunidad recuerdo haber soñado con una especie como de mundo post-apocalíptico donde solo la gente joven sobrevivía. Y solo la gente joven estaba viva. Y a través de organizaciones y digamos como pequeñas guerrillas generaban una resistencia ante esta supuesta toxina que había envenenado al resto de la gente. Era literalmente como algo así como Last of Us, pero con más capas. Pero con más distopía, más ¿cómo decirlo? Más como dieselpunk. No me pregunten por los detalles, ok, es un sueño que tuve hace muchísimo tiempo. ¿Y de dónde sale todo eso? Yo jamás he vivido en un mundo dieselpunk, jamás. Y cómo inventé todos esos monstruos o cosas y todos esos horrores. Y otra cosa fascinante es que uno va desarrollando tolerancia también a los horrores de tus sueños. O sea, al principio puede que te asustara ver, no sé, a un león en un sueño cuando eras niño. Pero eventualmente has soñado tantas veces cosas horribles y te has dado cuenta que sobrevives al sueño, que eventualmente ya no te afecta tanto. Y eso creo que es el gran una de las grandes aplicaciones que podría tener esta clase de tecnología en el futuro, porque claro, podrías ayudar a la gente a lidiar con sus fobias. Podrías exponer a la gente a terapia que le permita incluso reescribir ciertas áreas de su memoria. Eso se llama EMDR, que es como tratamiento por reprocesamiento de memoria, que de hecho es un tratamiento real usado en tratamientos de estrés, tratamientos de fobias, tratamientos de ansiedad, angustia, depresión. Entonces, las posibilidades son impresionantes. Estamos recién rascando la superficie del iceberg, ¿ok? Pero bien, eso no significa que esto sea todo color de rosa. Porque bueno, en esta posibilidad de comunicación en la dimensión onírica, surge la posibilidad poco menos de incluso generar una nueva forma de internet. Imagínense que pudiésemos mandarnos correos electrónicos a través de sueños. Y no tuviéramos que usar teclados, no tuviésemos que usar computadoras, no tuviésemos que usar notebooks, tablets, smartphones, cables. Y pudiésemos simplemente enviar esta información. Imagínense descargar una película en sus sueños y verla mientras duermen. Imagínense. O un sistema de streaming como un Netflix que corra en tus sueños y puedas ir a dormir y veas 30 horas de películas en tus sueños, pero en realidad tú dormiste 2. Podrían generar una especie de aceleracionismo del entretenimiento y de la cultura. Podríamos aprender cosas más rápido de lo que dormimos. Sería impresionante. Pero también podría traer riesgos. Y eso es un gran tema que conversaremos probablemente en otro episodio. Pero, así como la realidad virtual también tiene sus altibajos, probablemente esta tecnología también va a ser vista como una oportunidad para abusar de los usuarios. Y yo creo que eso es algo muy lamentable, porque al final podríamos usar esto para investigación. Podríamos aprender el verdadero significado de la vida, de nosotros mismos, de nuestras propias formas de vida, de nuestra propia conciencia y explorar esta dimensión onírica. Aunque también viene con otros riesgos, que en realidad no es algo de lo que yo pueda hablar personalmente, porque no soy un experto en realidad éldrica o en la literatura de Lovecraft, pero H.P. Lovecraft propuso muchas veces esto de que en el mundo de los sueños podrían existir entidades suprahumanas, incluso peligrosas, que podrían estar de alguna manera atrayéndonos o arrastrándonos hacia caer en sus trampas o seguir su agenda para despertarles y liberarles en el mundo, que es precisamente para quienes conocen la historia de Cthulhu, es básicamente eso. O sea, Cthulhu quiere que los soñemos sobre él, que nos
profundicemos en los misterios de Cthulhu para que vayamos a despertarlo y lo salvemos de su sueño eterno. Bueno, no está exactamente dormido ni despierto, pero eso es un tema un poco más complicado y un poco más preciso, que podemos ahondar en otro episodio. Entonces, en esta dimensión onírica, donde estamos soñando cosas extrañas, también podríamos estar comunicándonos con entidades no exactamente humanas, pero compatibles con nuestro espectro de conciencia. Es decir, con lo que pasa por nuestro cerebro. Porque claro, que es también lo que comentábamos la semana pasada sobre las experiencias no humanas. Porque en un cerebro humano todo tiene que de alguna manera ser entendible en formas humanas. Digamos, los humanos entendemos colores, sonidos, sabores, que están alineados con nuestras posibilidades fisiológicas, con nuestro cuerpo, con lo que probamos. Nuestra lengua tiene que percibir ciertas sustancias, tiene que estar de alguna manera escrito en el idioma de las proteínas, del ADN, bla 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 bla. Entonces, cuando tenemos estas supuestas, hipotéticas, experiencias oníricas con criaturas no exactamente humanas, de alguna forma está esta posibilidad de que estas entidades, e incluso los ovnis, los UFOs, los extraterrestres, que hemos, bueno, hay registros de eso por, bueno, cientos de años de experiencias, con cosas no exactamente humanas o difíciles de explicar, porque eso es lo más sencillo de decir. Tenemos la idea de que en este caso, a pesar de todo, hay patrones, se repiten estas experiencias y estos testimonios de personas tienen ciertos puntos en común. Uno de ellos es la experiencia de perder tiempo, o del missing time, como se le llama, de que de alguna forma es como, hey, ¿dónde estuve las últimas 6 horas? Yo recuerdo que pasaron 5 minutos, pero mi reloj está adelantado. Y bueno, tú te regresas a tu lugar, al lugar donde se supone que ibas, a tu casa, etcétera, y revisas los relojes y tu reloj está adelantado 6 horas. Pero tú sientes que solo pasaron 2 horas. O también está el típico ejemplo de la connotación mítica religiosa que a veces adquieren estas experiencias. Porque pareciera ser que esta experiencia interactúa con nuestra conciencia y nos hace creer algo que ya entendemos. Es como, por ejemplo, si una persona cree en el Sasquatch, quizás una entidad no humana va a aparecer ante esta persona haciéndose pasar por el Sasquatch, porque esa persona va a creer que es el Sasquatch y de alguna forma es conveniente para la entidad comunicarse en el idioma Sasquatch, porque es algo que el visitante humano, digamos, o el invitado, digamos, invitado a esta experiencia suprahumana, el testigo, va a entender que eso es un Sasquatch. Pero si ve un icosaedro gigante cambiando de forma y con ángulos no regulares, ¿qué va a pensar? Un montón de líneas. Probablemente no lo note. O quizás si lo nota, no lo va a identificar como un icosaedro. A menos que sepa lo que es un icosaedro. Entonces, si yo sé lo que es un icosaedro y veo un icosaedro gigante encima del ayuntamiento, de la ciudad, etcétera, digo, hey, eso es un icosaedro gigante. Pero hay gente que no va a reconocerlo como un icosaedro gigante. Va a decir, es un monstruo, es un ovni, etc. Un ángel al estilo de Evangelion. Pero la cosa es que, de alguna forma, pareciera ser que estas experiencias, estas entidades, toman parte de nuestro inconsciente y lo reflejan hacia nosotros. Porque de alguna forma es conveniente para el mensaje que quieran entregar. Es como la sencilla razón de, incluso si un scammer, si un estafador quiere quedarse con tus datos, va a escribirte un correo en el idioma que usas. O sea, si consiguen tu correo, se enteran de que eres un usuario que habla en inglés, probablemente el correo del estafador va a estar en inglés. Entonces, no sé por qué siempre terminamos hablando de estafas en internet, pero la cosa es que no es muy diferente a un encuentro de este tipo cuando lo comparamos con una experiencia de alguien tratando de engañarte, porque no podemos estar seguros de que lo que nos dicen que son las entidades no humanas, espaciales u oníricas, etcétera, en nuestras propias pesadillas, sea lo que nosotros creemos que son. Y eso es lo que de alguna manera nubla un poco la investigación, pero también lo hace todo tan interesante. ¿Por qué? Porque
que a pesar de que es todo muy difícil de verificar, porque obviamente son experiencias subjetivas, no es exactamente como que puedas tomar la cabeza de Juanito, meterla a un servidor y escanear la memoria de Juanito y sacar una imagen exacta de eso. No es como que tengas una cámara fotográfica en tu cabeza que puedas después imprimir y decir, oh, esto es lo que vio Juanito, y todos podemos ver lo mismo que vio Juanito. Entonces, siempre las personas a través de su testimonio terminan entregándonos una idea que siempre está de alguna forma, no sé si contaminada es la palabra, pero está dibujada en los símbolos que la persona conoce. O sea, para una persona que ve muchos documentales de asteroides, probablemente va a ser más fácil identificar un UFO crash, digamos, un ovni que se ha estrellado. Podrían identificarlo como un meteorito. Podrían pensar, oh, eso es un meteorito, no es un ovni. Pero otra persona quizás lo ve y va a pensar que es un ovni, o lo va a interpretar como tal. Entonces, al final, nuestras interpretaciones de nuestros propios sueños moldean nuestra forma de interpretar nuestra propia realidad subconsciente. Y eso es fascinante porque también eso construye nuestros deseos. Porque de alguna forma nos vamos convenciendo de que nuestra forma de solucionar problemas durante la noche es parte de nuestra experiencia sensible y de alguna forma afecta nuestra personalidad. Porque si soñamos con cosas y les damos significado, terminamos dándole lugar en nuestra historia y en nuestra memoria. Entonces, si tú soñaste con una persona que echabas de menos, con el perrito que echas de menos, con la persona que amas, etc., de alguna manera vas generando interpretaciones de, hey, ¿por qué estoy soñando esto? ¿Por qué estoy soñando con la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué estoy soñando con Egipto? Y puede que todo el contenido de lo que veas no sea original. O sea, no sea algo que inventaste tú, sino que lo leíste en un libro, lo viste en una película, y esas influencias van moldeando este inconsciente colectivo que de una forma pareciera ser como el combustible que alimenta nuestros sueños, como explica Carl Jung. Entonces, llega un punto en que decimos, oh, no sé, me acordé de esta persona porque la extraño. Soñé con esta persona porque quizás está en peligro, etc. El tema profético, místico de los sueños es un tema tremendo. Y a partir de eso, yo les propongo pensar lo siguiente. Si existe la posibilidad de poner anuncios en algún día es posible poner anuncios en los sueños de las personas. Si no estamos 100% seguros de dónde vienen nuestros propios sueños, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay anuncios en nuestros sueños al día de hoy? Porque claro, no podemos recordar al 100% nuestros sueños. Y quienes tienen en práctica probablemente, si acaso ven anuncios en sus sueños, dicen, esto es simplemente mi mente que está acostumbrada a ver anuncios en el día a día. Simplemente memoriza o aprende la estructura de un sueño, de un anuncio, y lo reproduce en tu sueño. Digamos, siempre he hecho este ejemplo y es muy gracioso, de cómo los Simpsons es como una especie de reducción de la realidad. Pareciera ser que nuestros sueños son de alguna forma reducciones o expansiones de la realidad real, por así decirlo. Aunque vamos a ir para allá y vamos a ponerlo en duda nuevamente porque el tema de la realidad es muy complicado. Entonces, estamos convencidos de que si vemos un anuncio en un sueño, probablemente lo vamos a ver como tal, como, es simplemente un anuncio. Como, digamos, puedes estar viajando por el metro, puedes estar viajando por la calle, puedes escuchar incluso a una persona anunciando algo real, y eso puede colarse en tus sueños si eres capaz de oírlo. O sea, si escuchas a tu vecino gritando y estás durmiendo, hay una posibilidad real de que ese estímulo cambie el flujo o el rumbo de tu sueño e incluya ese sonido como algo que es parte del mundo de tu sueño. Y tú dices, hey, mi vecino está gritando, ¿y dónde está mi vecino? O incluso puede que tu vecino aparezca en tu sueño. Y es como que te acordaste de él, evocó a tu vecino, y ahora tu vecino está en tu sueño. Siento que tú no tenías ganas de ver a tu vecino, o ni siquiera estabas pensando en soñar con tu vecino. O puedes recordar a un amigo de la infancia que viste solo
4 veces y por alguna razón tu cerebro quiere traerte eso de vuelta. Y yo pienso sinceramente que cuando soñamos es más que simplemente nuestros cerebros o nuestra mente tratando de solucionar las señales o la información que de alguna forma no está necesariamente conectada o integrada en nuestra cabeza. Pero también entiendo que es parte del proceso mismo de tener una máquina de procesamiento de información que de vez en cuando necesita algo así como evacuar información ruidosa. Entonces, digamos que nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras ocupaciones, nuestros deberes están ahí almacenados en algún lugar en la corteza, digamos. Mañana tienes que leer este libro, mañana tienes que ir al trabajo, mañana tienes que terminar este proyecto, etc. Y de alguna forma como que el cerebro lo que hace es que corre simulaciones de lo que podría pasar mañana para estar mejor preparado. Pero de repente suceden, claro, cosas que no sirven para nada, digamos. O sea, ¿de qué? O sea, ¿de qué sirve soñar con un apocalipsis zombie si no es muy probable, hasta donde lo sabemos, digamos, que mañana haya un apocalipsis zombie? No es como que tengamos que vivir en un estado constante de practicar y de prepararnos y de estar entrenando para un apocalipsis zombie. Pero parece que a nuestro cerebro le interesa hacer eso. Y nos hace soñar con apocalipsis zombies. ¿Para qué? Para que de alguna manera cuando suceda, si es que llega a pasar, quizás nos sentamos mejor preparados. Es como... para quienes han jugado Metal Gear Solid 2, es como las misiones VR de Metal Gear. Es como que nuestro cerebro corre modos de prueba, como simulaciones de posibles eventos, para poner a prueba qué tan preparados estamos. Y en concreto, yo les hablo, yo he tenido muchas veces sueños violentos donde tengo que enfrentarme a otras personas o pelear por mi vida. Y claro, lo resuelvo. Y digo, hey, si yo tuviera que hacer esto en la vida real, ¿lo resolvería igual? No lo sé. Pero de alguna forma ahora mi cerebro se siente más seguro, más confiado de enfrentarse a una situación como esa si llegara a encontrarla en la vida real. No significa que por soñar 10.000 veces con apocalipsis zombies vas a ser un experto en sobrevivencia, no es así. Pero pareciera ser que va en esa dirección. También ocurre algo interesante cuando estudias o lees un texto antes de ir a dormir, como que está más presente esa información. Bueno, no hace falta explicarlo de forma muy complicada, es algo que remite a la memoria a corto plazo. Si está en tu memoria a corto plazo antes de dormir, es como que son datos que están dando vuelta en tu cabeza todavía y simplemente influencian el estado de tu cerebro al momento de dormir. No es nada sorprendente. Pero hay cosas que, claro, salen de eso. Yo tengo sueños que no podía explicar ni aunque intentara empezar, porque tendría que dibujar muchas cosas o explicar cosas que ni siquiera yo sé cómo describir. Y eso es interesante porque podía existir o dar pie a hablar de una pseudo realidad extralingüística que existe en el sueño. Es como que en el sueño las reglas de la lógica no se aplican igual. Entonces puedes soñar cualquier cosa. Mientras tu cerebro sea capaz de sentirlo. Mientras tu cerebro sea capaz de crear una experiencia compatible con eso. Y eso pone muy en duda cuál es el límite de la conciencia. Porque además están las experiencias extracorporales. O sea, las experiencias, digamos, de la meditación, del trance, las regresiones, las vidas pasadas, las experiencias de reencarnaciones, porque efectivamente hay registro de eso, de personas que han tenido acceso a información que no tenían cómo obtener en sus vidas contemporáneas, digamos, como conocimiento sobre la ubicación de templos enterrados en Egipto, hasta acceso a idiomas que niños no tenían oportunidad de haber aprendido durante su infancia y simplemente hablan fluidamente un idioma que jamás aprendieron. ¿De dónde sale eso? Y bueno, eso propone uno de los interesantes temas de que podría ser que los sueños son más bien como algo que estamos leyendo, como si nuestro cerebro fuera un Game Boy
y el mundo de los sueños fuera un cartridge gigante al que nos conectamos y soñamos lo que está guardado en el cartridge, como si el cartridge fuese este universo de los sueños al que todos nos conectamos en la noche. Y pareciera ser que el tiempo, la causa y efecto, la muerte, el espacio, no son un límite en el universo del sueño. No son barreras reales, son barreras que existen en la experiencia consciente de la experiencia de la vigilia. Si estás despierto, estás sujeto al mundo de lo 3D, al tiempo lineal, al paso normal del tiempo, al movimiento normal de las partículas incluso. Y esto es algo que se ha debatido mucho y en particular quiero en algún momento tener la oportunidad de entrevistar a Iván Martínez del canal Gran Misterio sobre esto, porque él tiene una interesante teoría sobre cómo el cerebro podría conectar con otro espacio a través del entrelazamiento cuántico de electrones de nuestra sinapsis nerviosa con este otro plano. Y no es nada tan descabellado, sobre todo cuando tomamos en cuenta que ya existen hipótesis de que el universo podría ser holográfico. ¿Y qué quiere decir? Que la información del universo podría estar en una forma, en un medio, digamos, plano, 2D. Y el mundo 3D es como si pusiéramos una linterna detrás de esta cosa plana y la sombra que proyecta es lo que vivimos en el mundo 3D. Que en realidad es el conocido ejemplo de lo que muestra Carl Sagan en uno de sus programas sobre cómo si una criatura 2D ve pasar una manzana, probablemente va a haber rebanadas de la manzana continuamente cambiando, pero no va a ver la manzana completa, porque la manzana necesita 3 dimensiones para hacer volumen, para hacer esfera. Por lo tanto, solo verían rebanadas circulares de manzana. Entonces, el tiempo es esa rebanada del momento presente, el presente constante, que experimentamos. Y en el sueño, nuestro cerebro parece que no sigue las mismas restricciones. Entonces, esas otras restricciones parecen ser simplemente estar sujetas a lo que tu mente es capaz de aceptar. Y eso es lo fascinante, porque si tú practicas sueños lúcidos, registrar tus sueños, practicas meditación, etc., llega un momento en que estás soñando y ves cosas extrañas y no te hacen despertar del sueño. Digamos, te haces de alguna forma más tolerante al riesgo de experimentar una experiencia negativa o incluso la destrucción de tu cuerpo en un sueño. Lo que es abrumadoramente asombroso, porque imagínate, tú jamás has muerto. Yo estoy vivo, tú estás vivo, yo estoy vivo, todos estamos vivos aquí. Pero si tu cerebro es capaz de alguna forma actuar o interpretar que tú estás muerto, generaría el mismo comportamiento químico de el rigor mortis. O sea, tu cerebro estaría vivo, pero viviendo el momento de la agonía. O sea, podrías experimentar estar a punto de morir y seguir vivo, porque estás solo soñando. Pero significa que nuestro cerebro tiene incluida la experiencia del dolor, incluida la experiencia del horror. Y es tolerante a eso en la medida en que nos exponemos a eso. Entonces es como que somos capaces de aceptar el horror de un sueño, por horrible que sea, mientras más práctica tenemos. Pero es porque nuestro cerebro lo ve como algo más que hemos integrado a la experiencia consciente del ser humano. Sufrir cosas horribles mientras soñamos. Y parece ser que eso es también uno de los rasgos característicos del ser humano. Sin embargo, el ser humano no es el único ser vivo registrado que sueña. Ojo. Pero sí
es uno de los que tiene los sueños más complicados. O sea, tú puedes soñar con un barco que vuela y tú vas a subirte al barco que vuela y el barco va a volar de alguna manera y tú no vas a cuestionar cómo vuela, pero es muy probable que si tú te detuvieras al despertar a dibujar cómo está hecho este objeto volador, barco volador, y quizás haya una forma de hacer la ingeniería inversa a tu diseño y te puedes dar cuenta de que tu diseño tiene más razones de ser y es más razonable o coherente y podría funcionar. O sea, esto no es simplemente algo que, bueno, H.P. Lovecraft ha mencionado muchas veces, porque él muchas veces en sus libros, en sus cuentos, hablaba de que eran sueños que él tenía y luego él los convertía en cuentos, en relatos. Pero también ha pasado de personas que han soñado con algo que luego les ha permitido, de alguna forma, poner la pieza final en un puzzle que les ha permitido descubrir cosas del mundo real, digamos, de la física, de la química, de la ciencia. Y si en realidad el mundo de los sueños es otro plano de información pura, como los memes, digamos, entonces, de verdad podríamos ir a cualquier lugar con el entrenamiento suficiente. Podríamos aprender cualquier cosa, podríamos conocer a cualquier ser vivo en cualquier lugar del universo. Solo necesitaríamos suficiente energía y suficiente tiempo para entrenarnos. Pero hay otra faceta, que es como la faceta un poco edgy o oscura o tenebrosa, digamos. Voy a llamarle tenebrosa, del mundo del sueño. Y es que muchas veces soñamos algo que está alineado con nuestros deseos. Pero a veces soñamos cosas que deseamos y que son horribles y sabemos que no son buenas. Como, no sé, ideaciones de venganza, destrucción, incendios forestales, etc. ¿Por qué nuestro cerebro a veces nos hace soñar cosas horribles, violentas? Es como que quizás quiere permitirnos desahogar ciertas emociones negativas y que quizás simplemente nos hace vivir eso porque es una forma de integrar aspectos no resueltos de la personalidad. Imaginemos que todos somos programas como si fuéramos datos, como si fuéramos una computadora, que no está tan lejos de ser cierto en todo caso. Somos una especie de computadora biológica hasta cierto punto. Y no estamos 100% seguros de que la vida sea de origen terrestre, por supuesto. Entonces, el cerebro tiene un montón de cabos sueltos, como si hubieran rutas no terminadas o bocetos sin completar de ideas, de elementos de nuestra personalidad, de nuestra psique, de nuestra concepción consciente del ego, de quiénes somos, de a dónde vamos, de por qué nos gustan estas cosas, de por qué nos identificamos con ABC, porque somos así y así. Y mucho de cómo interpretamos nuestras experiencias oníricas determina nuestra personalidad. Porque claro, le puedes dar un valor muy distinto a un sueño, llegar a una conclusión distinta, que te da una idea distinta de tu identidad, de si eres esto o esto otro, de si eres bueno o si eres malo. O sea, si sueñas con exterminar animales en peligro de extinción, te cuestionas, hey, ¿soy un sádico acaso por esto? Etcétera. O sea, si sueñas con alguien que te lastimó cuando estabas en la escuela primaria y quieres vengarte y haces algo horrible en el sueño, horrible, sangriento, digamos, eso te hace cuestionarte, ¿o no? No te hace pensar, hey, soy un sádico, tengo ganas de cuartizar personas acaso. Y no necesariamente eso es así, pero por alguna razón nuestro cerebro, sin embargo, nos lo muestra. Es un gran enigma y me encantaría poder investigar más al respecto. En concreto porque nuestros sueños también son algo así como un combustible, digamos, nos mueven, nos empujan. Si no tuviéramos ciertas expectativas de lo que va a pasar mañana, si yo no soñara con comer toda la pizza del mundo, ¿tendría la misma motivación para salir adelante? Si yo no quisiera conocer otros lugares, otras personas, si yo no quisiera respuestas a estas preguntas, ¿estaría aquí? Exacto.
estaríamos aquí, seguiríamos adelante si no soñáramos cosas extrañas, si no soñáramos con cosas que nos, digamos, no digo que perturben, pero me refiero que nos motiven o que nos incentiven a hacernos nuevas preguntas o a cuestionarnos qué rayos pasa dentro de nuestra cabeza. Y también, por otro lado, va de la mano con la idea de que quizás el mundo de los sueños y el mundo de la personalidad, el mundo del alma incluso, podría no ser una experiencia individual. Entonces, les comento, una oportunidad conocí a alguien en el internet que me comentó que tenía la capacidad de invocar a sus amigos en los sueños. Alguien que había practicado con sueños lúcidos. Me decía, yo llamo a mi amigo Felipe, por ejemplo, golpeo la puerta y mi amigo Felipe aparece por esa puerta y ahora mi amigo es, digamos, un NPC más en mi sueño. Como si tuvieras a alguien más en tu party, en tu guild, digamos, en tu equipo. Puedes invocar a tus amigos desde el mundo de los sueños a tu sueño. Y esas personas, en estas experiencias de esta persona que me comentaba, tenían acceso a todo el conocimiento de esa persona, su amigo, en el mundo real. O sea, por ejemplo, si mi amigo Felipe sabe inglés o francés, etc. En mi sueño es bastante plausible que esa persona tenga acceso a ese conocimiento. Pero el tema es, ¿el conocimiento de francés de mi amigo Felipe está en mi cabeza o está en la cabeza de mi amigo Felipe? ¿Por qué yo tengo acceso en mi experiencia de sueño, en mi sueño personal, al conocimiento de francés de mi amigo Felipe para hacer y darle, digamos, diálogos en francés a mi amigo Felipe en mi sueño? Porque yo jamás he estudiado francés. Entonces, me sucedió de hecho en una oportunidad que tuve un sueño donde había letreros en francés. Y claro, para mí era, esto se ve en francés, esto es creíble, es perfectamente plausible. Pero yo jamás he estudiado francés. Pero tampoco tengo suficiente conocimiento de francés para distinguir falso francés. Entonces, como que el nivel de realidad del sueño tiene que ver más con nuestra tolerancia a la locura y al absurdo. ¿De qué tan razonable es algo en comparación con lo que hemos vivido? Porque hay experiencias de sueños que no se pueden comparar con nada que hemos vivido. No tenemos experiencia de planetas extraños, de máquinas extrañas, y sin embargo podemos soñar con ellas. Podemos verlas y podemos observarlas funcionando sin sufrir ninguna sorpresa. Es plausible, es normal, es un aeroplano, sí, por supuesto, es un aeroplano. Pero tú no tuviste que sentarte 20 horas en una pizarra a diseñar un aeroplano para que apareciera en tus sueños. Y quizás si lo hiciste, sucedió en un espacio, digamos, subrepticio, medio segundo plano, como yo le llamo. Algo así como una tarea background task, así como un proceso en segundo plano subconsciente, inconsciente. Y ahí está. Y está disponible para ti cuando sueñas. Y puedes inventar cosas maravillosas. O sea, puedes inventar inventos, cosas que si pudiéramos tenerlos aquí disponibles, probablemente solucionarían muchos problemas. Y no necesariamente significa que nuestros sueños o nuestros planes, proyectos, inventos de los sueños no sean útiles o viables en la realidad. Solo que no tenemos suficientes herramientas aún, ojo, para rescatar todas esas experiencias. Entonces, si el ejercicio, el experimento de Ariane Space nos da la posibilidad de generar algo así como diarios de nuestros sueños, quizás también veríamos una especie como de renacimiento del mundo de la creación. O quizás incluso, por el contrario, podríamos ver que se convierta como en una competencia por quién inventa el sueño más rebuscado o quién descubre el motor de combustión o el material o el químico o el invento o el método o la solución a lo que sea. Y ya está casi en un territorio que es prácticamente indistinguible de la magia. O sea, de poder inventar una cosa sin limitaciones de tiempo, de espacio, de materiales, y luego simplemente poder plasmar ese diseño que soñaste en tu cabeza
en un archivo de 3D, en Blender, en un plano, en un diseño, y luego hacer el aparato en el mundo real. Y eso podría cambiar el curso de las cosas. Y quizá es el sentido natural de las cosas. No sé si podríamos llamarle antinatural a algo como esto. Porque el universo lo permite, digamos, nuestro cerebro es parte del universo. Y es válido, o sea, es válido soñar cosas extrañas, pero lo que cambia es cómo interpretamos culturalmente lo que soñamos. Eso parece ser la gran diferencia. ¿Cómo nos enseñan a leer las historias que corren en nuestra cabeza? Porque alguien nos inculcó o nos dio estas herramientas básicas, digamos, como los bloques, los legos básicos, para entender una historia con un conflicto central, una historia entre el bien y el mal, una historia de redención. Todos estos arquetipos están de alguna forma presentes en nuestra vida desde otra fuente, desde la televisión, desde la literatura, desde el cine, incluso desde espacios de la educación en nuestra familia, en nuestras comunidades. Todo eso está de alguna manera disponible y se convierte en lo que influencia nuestra forma de darle estructura al mundo en nuestra mente. Y si tuviéramos la posibilidad de ir más allá de esas fronteras, quién sabe cómo cambiaría nuestras vidas, cómo cambiaría el mundo. Y sobre eso, yo quiero decirles básicamente, ya a medida de cerrar un poco el programa de hoy, que lo interesante y lo fascinante de esto no necesariamente es tener una solución o tener la última palabra, sino seguir haciéndonos preguntas. Y participar de la discusión pareciera ser suficiente, porque por supuesto que mi experiencia con sueños, mi experiencia con el mundo onírico, el mundo de las pesadillas incluso, no es el mismo que el de otra persona. Claro que no. Pero si interactuamos, quizás estamos más cerca de encontrar una idea común, una especie de definición colectiva de lo que son los sueños, de lo que es la conciencia y de lo que es la mente. Y quizás mientras no tengamos claro y podamos definir y ponernos de acuerdo de qué es la mente, qué es la conciencia, qué es el ser humano, hablar de lo no humano quizás sea muchísimo más difícil. Partamos por definir qué es humano y qué es la condición de lo terrícola, qué es lo intrínsecamente terrestre, digamos, y qué parece ir a salir o escapar. Pero si nuestras mentes son tan flexibles a casi cualquier cosa, no podemos descartar que la inteligencia sea un fenómeno extraterrestre. Con eso dicho, mis amigos, me despido por ahora. Les deseo una maravillosa semana y nos estaremos viendo el día jueves a la misma hora de siempre, las 6 p.m. del Pacífico. Sí. Y seguiremos con Brutal Legend. Probablemente terminamos el juego entre esta semana y la próxima. Hay sorpresas, nuevas novedades. Y desde luego, muchas gracias por participar y por estar aquí. Ha sido muy entretenido. Tendremos nuevas ideas y ojalá mejor material de apoyo porque, mi pizarra no quiso funcionar el día de hoy. Tengan muy buen día. Disfruten. Sigan adelante. Somos más fuertes cuando estamos juntos. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima misión. Your assessment of the website is a technical marvel. See you next mission.